Bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar con la séptima sesión de seminario que tenemos en etnografía virtual. Y el problema que nos vamos a plantear esta tarde es, durante el trabajo de campo nosotros vamos recogiendo información, vamos grabando, vamos recogiendo textos, vamos guardando esa información, haciendo capturas de pantalla, notas de campo, anotaciones, escribiendo un diario, haciendo entrevistas, lo que sea. Todo eso significan datos, significa información, y el problema viene después a la hora de saber qué hacemos con esto. Repito una vez más, que lo repetimos ya el otro día y lo estaremos repitiendo constantemente. La decisión sobre lo que tenemos que recoger o no recoger depende exclusivamente de aquello que pretendemos investigar, por lo tanto, de los objetivos o de las preguntas de investigación que nos hayamos planteado. No tiene más secretos. Por lo tanto, ese es el elemento que nos permite decidir en un momento determinado si vamos a recoger o no, si seguimos indagando por una vía u otra. Ahora bien, llegará un momento en que vamos haciendo acopio de información, de datos, de capturas de pantalla, de textos, de imágenes, de vídeos, de grabaciones. Y claro, llega un momento en que decidimos cerrar, ya tenemos ahí acopio suficiente, pero ¿qué hacemos con esa información que tenemos? Pues la técnica genérica que utilizamos para sacarle, digamos, la sustancia a esa información es el análisis de contenido. Eso significa, en cierto modo, que tenemos que separar el grano de la paja, tenemos que identificar aquello que realmente responde a nuestras preguntas, tenemos que localizar realmente aquello que nos permite alcanzar nuestros objetivos, tenemos que, por lo tanto, determinar con qué nos quedamos y qué desechamos. Esa es una cuestión que sobre todo cuando uno está empezando le cuesta mucho resolver, porque siempre nos da la impresión de que todo es importante. Y tendemos a no querer descartar, tendemos a querer conservar todo siempre. Tenemos, en cierto modo, una especie de complejo para soltar amarras. Y tenemos la impresión de que tenemos que guardar todo, tenemos que hacer un hueco para todo. Sin embargo, eso pues es uno de los aprendizajes que tenemos que hacer, es precisamente aprender a soltar información, a desprenderse de parte de los datos que recogemos, porque no todo es igual de relevante ni todo es igual de importante para aquello que investiguemos. Eso lo hacemos, como digo, a través del análisis de contenido. Para poder entender que ese análisis de contenido, ¿qué significa codificar, categorizar, segmentar? Que es la terminología que utilizamos para, digamos, denominar los procesos, los procedimientos que ponemos en práctica cuando hacemos análisis de contenido. He escogido aquí unas cuantas imágenes para ayudarnos a comprender. Supongamos que estamos observando animales y, por lo tanto, vamos a analizar estas imágenes de animales. Comparando estas diversas imágenes, decidme vosotros, ¿qué elementos creéis que podríamos identificar aquí en estas imágenes de animales? Uno tiene dificultades para contestar a esto, porque es evidente que nos falta un elemento. ¿Qué es lo que nos falta para poder identificar características o elementos de estos animales?
el objetivo de la pregunta. Pues hagámonos preguntas. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer si estuviésemos, por ejemplo, analizando animales? Por favor, plantead preguntas u objetivos. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué características tienen los animales? Las características ya nos va a dar bastante juego, que es una cosa fácil de observar sobre una fotografía. Hay otras cosas que sobre una fotografía son más difíciles, pero bueno, también podríamos aquí hacer preguntas no solo sobre características, tanto sobre cómo son, sino también sobre comportamientos, sobre qué hacen, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí además en estas imágenes yo creo que tenemos también elementos para poder responder una pregunta sobre el comportamiento. ¿Vale? Veamos pues lo más intuitivo, lo más objetivo que hay, que es las características de estos animales. ¿Qué cosas podríamos identificar en estos animales, por ejemplo? Pues uno de los elementos que decíamos en una sesión anterior, que nos puede ayudar a identificar características, es establecer diferencias. Cuando aquí tenemos un ejemplo de 3 fotografías muy diferentes, porque son animales con poses, con características muy diferentes, el hecho de establecer, de buscar características por comparación nos va a ayudar en gran medida. Por ejemplo, si yo comparo el gato con el conejo, ¿qué características podríamos identificar que los diferencia? Por ejemplo, podríamos pensar en el color, ¿de acuerdo? El color. Esto es evidente que es un elemento diferenciador. El color. Nos dicen aquí el pelo, por lo tanto, lo que es, vamos a utilizar eso, me parece perfecto, mira. Vamos a poner, el pelo se lo podríamos poner voy a borrar el otro, voy a quedarme con el pelo. El pelo se lo podemos poner al gato, se lo podemos poner, cómo no, al conejo, pero a los pollos le tenemos que poner plumas o plumaje. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, eso es lo que identificamos en cada uno de ellos. Pero eso, si yo tengo que agrupar los 3, bueno, los 2 en este caso, el pelo y las plumas, que si tuviésemos otros animales, pues podríamos poner a lo mejor escamas o piel, en el caso de otros animales. Ese tipo de características, ¿bajo qué epígrafe o bajo qué categoría podría ponerlo? Si tuviera que agrupar el pelo y las plumas, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pelo, plumas, escamas, piel? ¿A qué nos estamos refiriendo? No, no es el aspecto, sería en todo caso lo que cubre el cuerpo, ¿no? La cobertura del cuerpo. Tampoco es la apariencia exactamente. ¿No? Sería el revestimiento del cuerpo. Le voy a llamar revestimiento, no sé si tiene técnicamente otro nombre. Le voy a llamar el revestimiento. Nos entendemos, ¿no? Por lo tanto, a ver, voy a ver si utilizo una línea un poco más fina, porque esto tiene poco. Vamos a ver. El pelo, las plumas, si tuviera un pez, escamas, si tuviera a lo mejor otro animal, la piel, etcétera, es el revestimiento. Bien, aquí nos planteaban, por ejemplo, la forma de desplazarse. Bueno, el pollo, por ahora caminando,
pero me gusta la idea. Vamos a pillar también el tema de desplazamiento. Por lo tanto, en el caso del gato, tendríamos que camina, ¿no? Y corre. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Lo decís. En el caso del gato, camina y corre. En el caso del pollo, bueno, esto mismo lo podríamos decir del conejo. Camina y corre. Y en el caso del pollo, tendríamos que decir que camina, corre, pero también, bueno, no vuela, pero bueno. Salta mejor, no vuela, pero bueno. Claro, no sabemos de qué son los pollos, pero si son pollos de gallina, pues también simplemente bien. Bueno, y aquí de nuevo, si tuviese que agrupar camina, corre, si fuese un pez, nada, vuela, en el caso de un pájaro, ¿bajo qué categoría podríamos agrupar lo de, a ver, ¿por dónde lo pongo? Por aquí. Lo del, lo de camina, corre, vuela. ¿Qué categoría proponéis? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues lo que ponía ahí al desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Desplazamiento, no. Desplazamiento. ¿Vale? Desplazamiento, correcto. Sigamos. Otra característica que podemos identificar. La movilidad también. Desplazamiento, movilidad podría servirnos perfectamente. Bien. Otra característica que podemos identificar en estos animalitos. La alimentación, perfecto. Muy bien, pues vamos con la alimentación. ¿Qué diríamos del gato? El gato es carnívoro, ¿no? Pues venga, el gato es carnívoro, lo ponemos aquí, carnívoro. El conejo, herbívoro. Herbívoro. Y el pollo, a saber lo que es. ¿Alguien sabe lo que es un pollo? Omnívoro. Bueno, quizás sea omnívoro. Perfecto, pues venga. Más o menos come de todo. Omnívoro. Le vamos a poner omnívoro. Bien. Omnívoro para el pollo. Bueno, y de nuevo, la pregunta que he planteado con anterioridad. Si queremos juntar bajo una misma categoría carnívoro, herbívoro y omnívoro, u otros, ¿no? Insectívoro, etcétera, ¿no? ¿Qué categoría, qué denominación de categoría le pondríamos? Pues la que se indicaba ahí mismo, ¿no? La alimentación. Podría servir perfectamente, esa que está ahí indicada. Alimentación. Bien, esto básicamente, esto es uno de los mecanismos que tenemos cuando hacemos análisis de contenido. Básicamente, como veis, hay como dos pasos en el procedimiento. Hay un primer paso que consiste en identificar dentro de un contenido, llámale el contenido, llámale entrevista, llámale pantallazo, llámale grupo de discusión, transcripción, llámale tweets copiados de Twitter, etcétera. Un contenido
en el cual has identificado determinadas características, ¿vale? Y además, igual que algunas de las que están aquí, tú las puedes identificar en el propio objeto que tú tienes, en este caso en las fotografías, ¿eh? Por ejemplo, el tema del pelaje, de la cobertura, ¿no? del revestimiento de los animales, se puede observar en el propio texto. Hay otras cosas que no se observan en el contenido. Ahí tenemos, por lo tanto, como dos tipos de características, aquellas que están presentes en el propio texto y aquellas que induce el propio texto. Es decir, aquellas que, por nuestro conocimiento de la situación, del contexto, del entorno, de las características de quienes están hablando, podemos asociar al contenido, pero no se observan realmente en el contenido, y aquellas que sí están presentes en el contenido. En este caso, observáis que es diferente hablar del pelaje que se puede observar a hablar, por ejemplo, de lo que comen. Cuando hablamos de lo que comen, de si son carnívoros, omnívoros, herbívoros, etcétera, no nos estamos refiriendo a algo que observamos, porque de hecho ahí no los estamos viendo comer. Pero por el conocimiento que tenemos de ellos, sabemos, asociamos a informaciones externas también lo que tenemos en el contenido. ¿De acuerdo? Luego hay como dos tipos de elemento identificable. Aquellos que, digamos, objetivamente están presentes y se pueden observar, se pueden leer, se pueden escuchar, y aquellos que nosotros podemos asociar. ¿De acuerdo? De tal forma que la edad, por ejemplo, de un sujeto, su profesión, a lo mejor no está en el texto que me dice, pero yo tengo información que me permite asociar a lo que me está diciendo esas características. De la misma forma que aquí, el que sean carnívoros, omnívoros, herbívoros, etcétera, yo no lo observo en la imagen, pero por el conocimiento que yo tengo del animal puedo asociarlo a la imagen. Ahí hay una dimensión sumamente interesante y sumamente fructífera que tenemos que poder utilizar. Es decir, que hay rasgos, hay elementos que podemos identificar en el contenido, en el texto, en la grabación, en la pantalla, y hay otras que vamos a asociar, que no están presentes, no son identificables en el contenido en sí mismo, pero las podemos asociar. ¿Entendéis esta diferencia? ¿Sí o no en el chat? Bien, eso es importante porque ahí vamos a ganar muchísimo en el análisis que hagamos, ¿entendéis? Porque hay, como os imagináis, de las personas, de los entornos, de las propias situaciones, tenemos mucha más información de la que se manifiesta en el propio, en la propia conversación, en la propia comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí el poder unir esas dimensiones nos va a dar muchísima más perspectiva. Bien, pero luego hay del elemento identificable este elemento de conjunción, de unión que he hecho aquí, ¿verdad? Este paso que damos de carnívoro, herbívoro, omnívoro a alimentación, ese paso que damos de camina y corre, nada, salta, vuela, a desplazamiento, ese salto que damos de plumas, piel, escamas, pelaje, pelo, a revestimiento, a vestimenta, ese salto es lo que llamamos conceptualización o categorización. Y este procedimiento es muy importante en el análisis de contenido. No nos quedamos en identificar los elementos concretos, sino que eso luego lo agrupamos. Y por eso le llamamos, cuando utilizamos ahora, ¿no? Cuando utilizamos un programa informático, a eso se le llama codificar. Pero en la tradición del análisis de contenido, que es muy antigua, a eso se le llama categorizar. ¿Qué es una categoría? Una categoría, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista filosófico, conceptual, epistemológico, una categoría es un conjunto de elementos, es un concepto. Es categorizar, es eso que hemos hecho ahí.
Cuando pasamos del elemento concreto, descriptivo, identificado o asociado en el contenido, y pasamos a agruparlos bajo una nomenclatura, un concepto, una denominación, un código, diríamos en términos informáticos, eso es categorizar. Una de las finalidades del análisis de contenido es categorizar, es conceptualizar. Por lo tanto, no es solo identificar los elementos concretos, los comportamientos concretos, las características concretas, sino que es categorizar, es agruparlos de tal forma que vamos a construir un aparato, una estructura de tipo conceptual que responde a nuestras preguntas de investigación o a nuestros objetivos de investigación. ¿Entendéis lo que es categorizar? ¿Sí o no en el chat, por favor? Bien. Por tanto, ya hemos visto varios de los elementos que vais a poner en práctica. Tanto de lo que debemos identificar, será aquello que responde a nuestras preguntas o a nuestros objetivos, del tipo de contenido que podemos identificar, que puede estar presente en el contenido que estamos analizando o que podemos asociarlo con informaciones que tenemos, digamos, contingentes, asociadas o externas, como es el caso aquí de saber qué es lo que comen estos animales. Yo ahí no los estoy viendo comer, pero yo puedo ponerle esa etiqueta, ese código, identificar esa categoría. Como el elemento de categorización, es decir, que no me quedo en el elemento concreto, sino que luego intento agruparlo, intento construir conjuntos, conceptos, categorías, ¿vale? Luego ya tenemos ahí varios mecanismos interesantes que nos pueden resultar útiles para entender lo que es un elemento de categorización y de análisis de contenido. De nuevo, otros elementos para ayudarnos a ganar en profundidad. Aquí, otros elementos que podríamos analizar. En este caso es el mismo animal, por lo tanto, ya hay elementos digamos, que antes diferenciaban las diferentes imágenes que aquí ya no se van a identificar, porque todos tienen ya en común el pelaje, lo que comen, la raza, etcétera, ¿no? Bueno, la raza igual no son todos de la misma raza, pero los elementos propios de los gatos, pues ya no diferencian. Pero sin embargo hay otros elementos que pueden aquí ayudarnos a profundizar, como es, por ejemplo, el diferente tipo de pelaje que tienen, el diferente tipo de color, la posición que tienen, el número de elementos que hay en cada imagen, etcétera, etcétera, ¿no? La posición corporal, creo que ya la he dicho. Incluso podríamos interpretar elementos actitudinales. Si el gato de arriba podríamos decir que está en una posición seguramente más juguetona, el de abajo a la izquierda está más al acecho, es más observador. Los de la derecha parecen que están en una posición más real, ¿no? más leal. Bien, pues aquí hay nuevos elementos que podemos categorizar, pero todos ellos nos van a permitir los mismos mecanismos que decía. Hay elementos que yo puedo identificar en la propia presencia, como es por ejemplo la posición corporal, la puedo identificar, la puedo observar para entendernos. Entonces, aquí podríamos a ponerle, por ejemplo, posición tumbada, al que está arriba, al que está abajo le podemos poner a estos sentados, a estos que están aquí, y al otro de aquí le podemos acostado, por poner algo. Y esto, a su vez, nos permite construir la categoría. ¿Qué nombre le podríamos poner a esta categoría?
Posición, por ejemplo, postura, vale, pues postura. ¿De acuerdo? Bien, esos son elementos, es un ejemplo, como decíamos antes, de algo que se puede observar ahí. Pongamos un ejemplo de algo que no se puede, que no se puede observar en la imagen, pero que sin embargo nosotros podríamos asociar a la imagen. Por ejemplo, la edad, en efecto, posiblemente, la edad, el nombre, el dueño, el origen, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle la edad porque es muy fácil. ¿Qué edad le pondríais, por ejemplo, al que está arriba? Supongamos que la conocemos, 6 meses, ¿os parece? Por poner algo. Le voy a poner medio año. 0,5. Al que está abajo a la izquierda, ¿qué edad le ponemos? Me parece de una edad similar, ¿no? Le podemos poner quizá 0,5. Los de la derecha se ven un poco mayores, les vamos a poner que tienen un par de años. Bien. Bueno, aquí tenemos por lo tanto un ejemplo de información asociada la información asociada que sería categoría edad. Bueno, no me salió verde, pero bueno, se da igual. Bien, perfecto. Aquí tenemos, por lo tanto, hasta ahora hemos utilizado elementos cualitativos, pero los elementos podrían ser también cuantitativos. Podrían ser medidas, podrían ser edades, podrían ser, en este caso, pesos. En el caso de las personas o del otro tipo de observaciones, podríamos también acudir a elementos cuantitativos. Podríamos identificar, por lo tanto, elementos como la edad, los años de experiencia, el número de libros que ha escrito, etc. Es decir, que lo que podemos identificar no tienen por qué ser solo características, sino que también pueden ser elementos cuantitativos. ¿De acuerdo? Eso es un elemento importante. Es decir, que del análisis de contenido pueden salir también elementos cuantitativos. Salen porque pueden salir medidas, como estamos viendo aquí, pero salen porque también a su vez, después de analizar, por ejemplo, supongamos que analizo 50 fotografías de animales, pues entonces yo podría hacer un recuento y podría decir, pues con posición tumbada el 20%, con posición acostada el 30% y con posición sentada el 50%. Y ya está, porque ya he cubierto el 100%. Por ejemplo. Por tanto, yo puedo, en una primera fase, yo identifico las características, las categorizo, pero luego yo puedo cuantificarlas. Es decir, yo puedo establecer la frecuencia con que aparece un determinado rasgo. ¿Vale? Puedo, además, coger ejemplos. Porque si yo tuviera que explicar después la categoría de postura, yo podría, bueno, pues en la postura yo he encontrado animales tumbados, ejemplo de animal tumbado, y puedo poner esta fotografía. En segundo lugar, he encontrado animales acostados, ejemplo de animal acostado y poner esta fotografía. Y en tercer lugar he encontrado animales sentados. Ejemplo de animal sentado, esta fotografía. Esto que veis que en cierto modo es describir el proceso al revés de cómo hacemos el análisis, es la forma en que elaboramos, en que transmitimos la información cuando la socializamos, cuando la divulgamos, cuando elaboramos el informe. Por lo tanto, en cierto modo, hay aquí un procedimiento de doble sentido. Una cosa es el procedimiento, es decir, los pasos que doy
cuando analizo el contenido, que sería, para entendernos, en primer lugar, recoger el contenido. En segundo, lo voy a poner aquí. En segundo lugar, identificar los elementos que responden a mis preguntas u objetivos de investigación. Y en tercer lugar, categorizar. Esto sería el orden cuando hago el análisis de contenido. Pero a su vez, como os dais cuenta, cuando yo hago el informe, la exposición del análisis de contenido va a ser exactamente al revés. Es decir, diré cuáles son las categorías que hay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las voy a identificar. Es decir, diré, pues, en el caso, por ejemplo, de la posición, tumbado, sentado, acostado, corriendo, etc. En el caso del pelaje, ¿no? Diré, pues, escamas, piel, plumas, etc. Y en tercer lugar, muy importante, en tercer lugar, pondré ejemplos de casos, ¿no es?, que ejemplifican, que ilustran, que evidencian lo que estoy diciendo que he encontrado. Por eso a mí esta parte le podemos llamar de muchas formas, ejemplos, a recuperar contenidos, segmentos. Para mí son evidencias. Y esto lo voy a poner de este lado. Por lo tanto, tenemos que discernir para entendernos lo que sería cómo hago el análisis, ¿de acuerdo? Y recojo el contenido, identifico en el contenido características, segmentos, o los asocio a ese contenido y los categorizo, es decir, los agrupo. Y en segundo lugar, ¿cómo eso lo explico después? ¿Cómo lo expongo? ¿Cómo realizo el informe, en definitiva, de ese análisis de contenido? Pues exactamente, fijaros, en orden inverso. Diría, en estas entrevistas, en estas observaciones, en estos pantallazos, etcétera, etcétera, de eso yo deduzco estas categorías, 1, 2, 3, 4, las que sean. Definición de categoría, como hemos dicho, postura, alimentación, desplazamiento, pelaje. Nombre de la categoría y definición, ¿qué es eso? Pues diríamos, postura, pues es la posición en la que encontramos los animales en esa fotografía. Alimentación es la comida que va con la que se nutre ese animal, con la que se alimenta ese animal. Pelaje, revestimiento, pues es lo que recubre su cuerpo. Entonces le ponemos nombre a la categoría y la definimos, explicamos en qué consiste eso. Para poder entenderlo bien, la identificamos. Le identificamos, significa que la explicamos, la definimos, ¿de acuerdo? Y finalmente aportamos evidencias, es decir, aportamos ejemplos. En este caso puede ser la fotografía del gato donde se ve cuál es su pelaje, cuál es su color, cuál es su postura, ¿de acuerdo? O una evidencia, en el caso de una entrevista, pues sería un fragmento de la entrevista. Yo digo que hablan de los animales salvajes y pongo ahí 2 o 3 frases de las entrevistas donde se ve que están hablando de los animales salvajes. Yo digo que hablan de los conflictos, hablaban de conflictos dentro del foro y yo pongo ahí 2 o 3 ejemplos que evidencian que hablaban, palabras textuales, que evidencian que hablaban de los conflictos. Yo digo que han llegado a un acuerdo y yo pongo ahí 2 o 3 ejemplos de palabras, de textos, de segmentos de esas entrevistas, de esos debates, de ese chat, de los tweets, donde se ve que han llegado a acuerdos. ¿Entendéis esta dinámica de ida y vuelta que estoy explicando ahora? ¿Cómo analizo y cómo doy cuenta de lo que analizo? Si no, en el chat, porfa. Bien. Y más ejemplos que podríamos seguir identificando. ¿De acuerdo? Tengo aquí más láminas, no las voy a utilizar. Yo creo que los conceptos básicos que estamos utilizando, que estoy explicando, están quedando bastante claros. Por lo tanto,
Estas fotografías me permiten explicar otra cosa importante. Una cosa, el gato en este caso es a la vez dos cosas. Es inicialmente el contenido que he recogido y, perdón, que falta más guapa, la vamos a deshacer, que es fácil de rectificar. Una cosa, esto inicialmente es el contenido, entiéndase, en este caso son fotografías, podrían ser pantallazos, podrían ser entrevistas, podrían ser transcripciones, tweets, posts de un blog, de chat, texto que yo copio de una página web y que guardo en mis notas de campo, comentarios, anotaciones que yo hago, bien. Son el contenido, pero también son las evidencias. ¿De acuerdo? La misma fotografía, el mismo segmento de entrevista, el mismo tweet, el mismo pantallazo, es en un momento inicial el contenido que yo analizo, pero en el momento del informe, eso pasa a ser las evidencias que yo aporto para hacer comprender a la persona que me está leyendo, que me está evaluando, por qué yo digo que hablaban de eso, o que se producía tal cosa, o que sucedía tal cosa. Pues aquí están las pruebas. Evidencia es un anglicismo. Evidence en inglés es una prueba. Cuando nosotros decimos que aportamos evidencias, lo que estamos aportando son, más allá del ejemplo, es cierto que son ejemplos, pero su función es a la vez ejemplificar, ilustrar, pero también demostrar, convencer a aquella persona, explicar a aquella persona que nos está leyendo, evaluando, por qué nosotros llegamos a esa conclusión, por qué decimos que en esos contenidos hay estas categorías que digo que hay, por qué digo que hablaban de esto, por qué digo que sucedía tal cosa. ¿De acuerdo? Por tanto, el mismo contenido que inicialmente, el mismo elemento que inicialmente es contenido, es en el informe evidencia, ¿de acuerdo? Y se aporta tal cual, en su estado puro. Yo aportaré aquí, por lo tanto, en este caso de los animales, fotografías o parte de las fotografías. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando de la posición de la cabeza. Yo no necesito aportar no necesito aportar la fotografía de todo el gato, ¿de acuerdo? No necesito. Voy a tacharlo. Porque a lo mejor es suficiente con que aporte la parte, le voy a cambiar de color, si estoy hablando de la cabeza. Simplemente aportaré la cabeza. ¿Vale? Si estoy hablando, vamos a dejarlo bien. Si estoy hablando de los ojos, por ejemplo, no necesito aportar la fotografía entera del gato, solo aportaré la zona de los ojos. Bien. Hablando de un pantallazo, yo no tengo por qué aportar el pantallazo completo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de elementos identificativos donde se puede hacer clic, yo puedo aportar el pantallazo identificando ahí los elementos donde se pueden hacer clic, es decir, los elementos interactivos de la página. Pero si estoy analizando, por ejemplo, los elementos del login, del registro, pues yo no tengo por qué aportar el pantallazo entero, podría aportar solo la zona donde está el registro. Si en el caso de un tweet, yo no tengo por qué aportar los 20 tweets que he copiado de un golpe, sino aquel tweet que ejemplifica aquello que digo que están diciendo. Si es una entrevista, no tengo por qué, la evidencia no es la entrevista entera, es aquella frase o aquellas palabras en las cuales se identifica lo que digo que están diciendo. ¿Entendéis? La evidencia no es la totalidad del contenido, de la entrevista, del pantallazo, es aquella parte del contenido que evidencia, que ejemplifica, que ilustra
lo que digo que he localizado. ¿Me seguís? Bien. Contestando aquí a la pregunta que me hace, creo que es Ramón. En efecto, el ejemplo de la intencionalidad sería un ejemplo, es un elemento interpretativo, evidentemente, pero es un ejemplo de elementos asociados. Es decir, que posiblemente yo no lo detecte de forma objetiva, pero yo lo puedo asociar. Sobre todo cuando, por ejemplo, si has hecho tú la entrevista, los elementos que decimos no textuales, hay elementos no textuales que no van a aparecer a lo mejor en la transcripción, pero que tú has tenido la sensación durante la entrevista que se producía. Eso también es lícito aportar. Eso entra dentro de las categorías o las características que identificamos que son asociadas, que son externas o que son interpretadas. Es evidente que aquí hay elementos más objetivos, es a lo que voy, o elementos más interpretativos, más discutibles, para entendernos. Ahí está un poco el estilo y lo que yo pretendo identificar. Depende de lo que yo estoy investigando, de qué pretendo, qué preguntas me ha hecho. A veces serán elementos más discutibles y a veces serán elementos más objetivos. Las notas de campo, exactamente igual. Las notas de campo no tiene por qué ser ni el conjunto, ni tiene por qué ser toda la nota de campo. Puede ser algunas palabras de unas anotaciones que me permiten decir, pues tal día, en tal sitio, en tal momento, identifiqué tal cosa, como dicen mis notas de campo. De tal día a tal hora. ¿Vale? Luego, la idea de segmento, que es extrapolable no solo al texto, sino a cualquier elemento. La idea de segmento es muy importante. Segmento es aquella parte del contenido que yo he identificado para poder establecer la categoría, y el segmento es también lo que yo luego voy a recopilar para aportar a modo de, a modo de evidencia, de ejemplo. Van a ser fragmentos de frase, van a ser fragmentos de fotografía, fragmentos de vídeo, fragmentos de tweet o tipos de tweet, o tweets entero o post entero. Y esto se llama técnicamente unidad de análisis. La unidad de análisis es precisamente el tipo de segmento que yo voy a identificar. ¿De acuerdo? La unidad de análisis. Cuando yo decido, por ejemplo, recupero, voy a identificar o a caracterizar los tweets. Entonces, es que la unidad de análisis es un tweet y no cojo una parte de un tweet. Pero si yo cojo segmentos de frase o segmentos de tweet, pues entonces mi unidad de análisis ya no es el tweet, es una parte del tweet. Una entrevista. Una entrevista puede ser la oración, puede ser la unidad de análisis, puede ser el párrafo, puede ser la respuesta a una pregunta, toda la respuesta es la unidad de análisis, puede ser fragmentos de oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso de las fotografías es mucho más fácil. La unidad de análisis podría ser, cuando hablo de postura corporal, pues seguramente que la unidad de análisis tiene que ser la fotografía completa, porque es la única forma de saber cuál es la posición o la postura del gato. Pero si, por ejemplo, hablo de posición de cabeza, pues la unidad de análisis van a ser solo partes del cuerpo. Va a ser, en este caso, las cabezas. Si hablo del color de los ojos, la unidad de análisis serán los ojos. No necesitas siquiera coger toda la cabeza. ¿De acuerdo? Luego, el concepto de unidad de análisis es importante y es un elemento que decidimos normalmente antes de empezar, pero que durante el análisis puede cambiar. Entonces yo, al principio del análisis, podía estar pensando que el tweet era
la unidad adecuada, es decir, que por lo tanto yo tenía que identificar tweets para ponerle características, códigos y poder categorizarlas. Pero luego a la hora de analizar me doy cuenta que el tweet es demasiado. Que incluso 140 caracteres son demasiados y me voy a quedar con palabras. ¿De acuerdo? Pues entonces la unidad de análisis serían las palabras. ¿De acuerdo? Que a lo mejor en un momento determinado es el tweet completo, entero, o a veces no. ¿Sí? En el artículo este que podéis descargar, que está por ahí identificado, del análisis de contenido de un foro, por ejemplo, la unidad de análisis es la cadena de mensajes. El hilo, que dicen algunos, en algunos foros le llaman hilo, o la cadena de mensajes. ¿De acuerdo? Porque se caracterizan contenidos de la conversación. Y por lo tanto, la conversación identificada en una cadena de mensajes tiene un contenido que se le atribuye al conjunto de la cadena. Y en ese caso, por ejemplo, la unidad de análisis no es siquiera el mensaje, es la cadena de mensajes, el hilo de mensajes. Luego, esa unidad puede ser muy variable. Depende del tipo de investigación que estamos haciendo y de lo que estamos buscando. Bien, aquí un ejemplo más de lo que es el análisis de contenido, y es cómo a partir de características concretas, que son las que tenemos en el nivel inferior, ¿de acuerdo? Pertenece a una casa, establecemos categorías, ¿de acuerdo? Y le ponemos un nombre primero, y finalmente establecemos la categoría. ¿De acuerdo? Es una construcción conceptual. Es un tipo de constructo de tipo inductivo. Va de lo concreto a lo conceptual, a lo categorial, a lo más abstracto. Cuando decimos come carne, hacemos un primero constructo conceptual, que es cuando le ponemos nombre a esa característica, y le llamamos carnívoro. Ahí hay un primer nivel de conceptualización, cuando le ponemos nombre. Pero a su vez, cuando reunimos estas diversas categorías, ¿no?, estos diversos conceptos, en un concepto superior llamado gato, entonces es cuando categorizamos, es cuando conseguimos un concepto más abstracto, más genérico, más general. Lo que viene a decir esta lámina es que la mecánica epistemológica, es decir, el tipo de conocimiento que se construye cuando hacemos análisis de contenido, es de tipo inductivo. Partimos de elementos concretos, percibibles, ¿no?, observables, para conceptualizar. Cuando le ponemos nombre estamos conceptualizando, pero además cuando los conceptos, cuando las características, las agrupamos en conceptos más generales, más genéricos, más abstractos, entonces, cuando categorizamos, elevamos a un nivel conceptual superior. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica del análisis de contenido, de tipo inductivo. El informe, como os decía, es exactamente al revés. Para hacer el informe de este análisis de contenido diríamos, voy a utilizar otro color, pues aparecían gatos, y los gatos tienen estas características, y esas características significan esto. Ejemplo de lo que significa eso. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la dinámica inductiva, que es la construcción conceptual, epistemológica que hacemos cuando hacemos análisis de contenido, que es de tipo inductivo. Y otra cosa es el desarrollo, la exposición, la explicación que hacemos cuando hacemos el informe, que es exactamente inverso, que va de lo general a lo concreto, que es, por lo tanto, de tipo deductivo. ¿De acuerdo? La dinámica del informe es deductiva. Es muy importante que lo recordéis. Siempre que hagáis un informe de investigación, el informe es de tipo deductivo. Va de las categorías, de los conceptos, del constructo que hemos construido, hasta la va definiendo, las diferentes categorías que lo componen, cómo se denominan, cómo se definen,
y hasta las evidencias. Las evidencias son elementos concretos. Luego es de tipo deductivo, de lo general a lo concreto. Termina en la explicación del análisis de contenido cuando lo exponemos. Lo que hacemos es de tipo deductivo, va de lo general a lo concreto, termina en las evidencias. Por lo tanto, en palabras, en fotografías o en partes de texto, en partes de fotografía, en partes de vídeo, que son las evidencias, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendamos esta doble mecánica diferente, ¿de acuerdo? Aquí, de nuevo, lo mismo. Cuando todo está precedido, es muy importante siempre tenerlo en cuenta, por la pregunta o los objetivos de investigación, eso siempre eso es lo que nos va guiando, ¿de acuerdo? Y la dinámica, cuando analizamos, es de abajo hacia arriba, y cuando hacemos el informe, cuando explicamos, cuando exponemos los resultados, es de arriba hacia abajo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos avanzado hasta ahora? ¿Sí o no en el chat? ¿No hay dudas? Bien, ¿eso qué me permite hacer? Es decir, ¿cómo voy a... perdón. ¿Qué tipo de resultados puedo aportar aquí? Aquí vamos a ver los 3 tipos de resultados que puedo exponer. Esto que ves en pantalla es una especie de análisis de contingencia para determinadas categorías que están expuestas aquí. Yo las he clasificado en función, en este caso, del género. Esto sería un análisis de contingencia para comparar en qué medidas los elementos identificados varían en función de si los hablantes, los entrevistados o los observados, los participantes, son hombres o mujeres. En lugar de hombres y mujeres yo podría poner todo tipo de rasgos. Podría hacer grupos por edad, por profesión, por lugar de residencia, por experiencia, etc. Y yo puedo, de esto, limitarme, yo podría también dar frecuencias, este X1, X2, etc. son frecuencias. Yo esto lo puedo dar frecuencias, ¿de acuerdo? Puedo decir en qué textos está situado, en qué entrevistas, en qué pantallazos, en qué entornos está situado, o puedo aportar la cita, las palabras, el fragmento de fotografía, de pantallazo, el fragmento de tweet, la evidencia. Son las 3 cosas que puedo hacer cuando expongo los resultados. Doy la frecuencia, cuántos aparecen, de esa categoría que digo que he encontrado. Digo dónde están, en qué entrevistas, en qué entornos, en qué momentos, en qué lugares se están produciendo, digo dónde, o digo lo que he encontrado, es la evidencia, que en el caso de una entrevista sería una cita, en el caso de un pantallazo puede ser el fragmento, el recuadro de ese pantallazo, en el caso de un audio, de una grabación, podría ser la transcripción de eso, ¿no? O la descripción, si son sonidos que no son verbales. En el caso de un vídeo, aporto el fragmento de vídeo donde se produce, o si es un documento escrito, por ejemplo, una tesis doctoral se presenta por escrito, por lo tanto, yo ahí tendría que decir del minuto y segundo tal a tal, de tal entrevista o de tal grabación que describe tal cosa. Tendría que verbalizarlo de alguna forma, no me queda más remedio porque en el texto escrito no puedo meter una imagen, pero no puedo meter un vídeo. Entonces son las 3 cosas, fijaros, que yo puedo aportar cuando expongo el contenido. ¿Cuántas veces aparece esa categoría? ¿Dónde aparece? ¿Y qué aparece?
¿De acuerdo? Y aquí un ejemplo más próximo al tipo de análisis que vosotros vais a hacer, que sería a través de texto. En el texto, supongamos que estos son respuestas de una entrevista, pues yo identifico, como decíamos, no la respuesta completa, sino solamente aquella parte de la respuesta. Fijaros aquí el recuadro verde, el recuadro azul. La parte de la respuesta que responde a mi pregunta de investigación, que responde al objetivo de mi investigación. ¿De acuerdo? Y aquí este dibujo también pretende reflejar otra cosa. Y es que si leéis autores más antiguos, por ejemplo de mediados del siglo XX, sobre análisis de contenido, veréis que le dan un matiz muy sistemático, donde las categorías tienen que ser excluyentes, por lo tanto no se pueden pisar, es decir, donde termina una, empieza otra. Todo el texto tiene que estar categorizado, por lo tanto tiene que cubrir la totalidad del fenómeno analizado. Pero esa es una perspectiva, un punto de vista muy cuantificado y muy tradicional de la categorización. Si cogéis autores más modernos, más cualitativos, por lo tanto, más flexibles, lo que veréis es que os dicen que las categorías ni tienen que cubrir todo el texto. Observáis que aquí, por ejemplo, en el ejemplo que os pongo, hay zonas que no están categorizadas. Hay zonas que no tienen una categoría. Pero luego, las categorías pueden ser inclusivas, es decir, unas pueden incluir a otras. El mismo texto puede estar categorizado con varias etiquetas. En el caso de los animales, la misma fotografía de animal puede tener varios códigos. A la vez que es carnívoro, tiene pelaje de pelo, ¿no? Tiene cubierta de pelo, está tumbado, etc. Es decir, el mismo contenido puede tener varias etiquetas, puede pertenecer a varias categorías. Y también pueden solaparse. ¿Entendéis? Pues significa que en este caso las dos primeras líneas responden a un objetivo, por ejemplo, y de la segunda a la cuarta responde a otro, por lo tanto se solapan, no pasa nada. Porque lo importante, la consonancia, la alineación, la coherencia, no es entre las categorías, sino de las categorías versus o respecto de las preguntas y de los objetivos de investigación que tengo. Es una coherencia de tipo deductivo entre el objetivo que tengo y la categoría que he identificado, y el segmento que he identificado, pero no necesariamente entre las categorías. Eso no significa que yo pueda cometer errores, que por ejemplo, un mismo segmento le haya identificado la misma categoría dos veces con nombres diferentes. Pues eso es una duplicidad, porque es la misma categoría, aunque le haya puesto dos nombres diferentes. O, por ejemplo, que haya cosas que me haya olvidado de categorizar, que haya lagunas, que haya elementos mal codificados, es decir, que yo realmente no seleccione bien el inicio y el final del segmento que quiero categorizar. Puede haber errores, pero lo que no hay son normas estrictas de diseño de las categorías, en el sentido de que ni tienen la identificación de las categorías, ni tiene por qué cubrir la totalidad de la producción, de lo observado, de lo escuchado, de lo hablado, ni tiene por qué las categorías ser excluyentes entre sí. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que ilustra este dibujo. Es decir, que el constructo de segmento de categoría es flexible. Pero lo importante no es la relación que las categorías tienen entre sí, sino la relación que existe entre la categoría y el segmento, y la categoría y la pregunta de investigación. Es decir, es una relación de tipo vertical, de tipo inductivo cuando estoy analizando y de tipo deductivo cuando explico el informe. ¿De acuerdo? Sí, no, en el foro, digo en el foro. En el chat, ¿está claro esto? ¿Está claro? ¿Sí, no?
Vale. ¿Alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que vosotros estáis recogiendo? ¿Le veis aplicación, dificultades de aplicación que le veis? Volveremos sobre eso, ¿eh? Vamos a estar varias semanas sobre esto. El análisis, por eso he utilizado fotografías, porque el análisis de contenido tradicional se ha hecho sobre textos. Entonces, hay mucho escrito sobre textos, es fácil de entender lo de los textos. A veces es más difícil entender el audio, por ejemplo, si analizo una canción, música, una grabación de ruidos, si analizo un vídeo de comportamientos, si analizo, por ejemplo, una fotografía de una escena. Analizar eso es exactamente lo mismo que cuando analizo un texto, cuando analizo una entrevista, cuando analizo un tweet. Por eso he querido utilizar ejemplos icónicos, de imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, forma parte del trabajo etnográfico, la subjetividad, sí, pero no es un problema. Es un problema si es subjetivo y pretende ser objetivo, pero si no pretende ser objetivo, todo depende de cómo se valoren las cosas. Quiero decir que la cuestión de la objetividad te puede parecer mucho más fuerte o potente, por ejemplo, en física. Te parecerá que los físicos son más objetivos. Pero, de alguna forma, habrá que explicar por qué, por ejemplo, el modelo de átomo ha cambiado tanto a lo largo de la historia. Y todos ellos eran objetivos, todos ellos, por lo menos en los últimos siglos, construían su modelo de átomo sobre experimentos, por tanto, sobre elementos observables, analizables, medibles. Y sin embargo, el modelo de átomo, por ejemplo, ha evolucionado. Y hoy nos hace sonreír pues el modelo de átomo de hace 2 siglos. Es decir, que incluso en lo que se puede definir o identificar como ciencia objetiva, hay algo ahí que también relativiza el conocimiento. A mí la subjetividad en sí no me preocupa. Me preocupa más, por ejemplo, que intentemos decir que es objetivo cuando no sabemos si es objetivo. O, por ejemplo, que intentemos generalizar cuando no tenemos elementos para generalizar. Es decir, a mí no me preocupa tanto el tipo de conocimiento que construimos, que es el que es y lo explicamos, y por lo tanto, luego el lector, ¿no?, o el colega podrá, o la sociedad, podrá discutir o decidir si es útil o no es, o es aplicable o no lo que nosotros decimos o decimos que descubrimos. Eso no me preocupa tanto como cuando producimos, digamos, deshonestidad o digamos, cometemos errores epistemológicos. Por ejemplo, cuando intentamos generalizar y no tenemos evidencias de que eso se puede generalizar. Pues porque no se cumple para poder generalizar, básicamente hay un problema de muestreo, pero sobre todo hay un problema de fiabilidad en el control de las variables. Es decir, que en la medida que yo controlo las variables, es cuando yo puedo hacer atribuciones, por ejemplo, causales. Si yo no controlo las variables, pues difícilmente puedo sacar conclusiones extrapolables. Bueno, pues a mí me preocupa más, digamos, esa tergiversación que podemos tener la tentación de hacer, o claramente de deshonestidad, y pretender, por ejemplo, aplicar donde no es aplicable, extrapolar donde no es extrapolable, generalizar cuando no lo es. Me preocupa más eso que el hecho de si el conocimiento que nosotros establecemos es objetivo, o es universal, o es generalizable. Para mí esas son cuestiones secundarias, pero siempre y cuando reconozcamos
que estamos haciendo eso, simplemente. Es subjetivo, muy bien. Entonces, el lector, el científico, la sociedad, quien sea, que nos lea o que nos analice, pues decidirá si le resulta útil, aplicable, si le ayuda a comprender la realidad o no. ¿Entiendes en qué dimensión creo que nos podemos situar? Porque si no, tiene difícil salida. Es decir, que, mejor dicho, no tiene salida. Es decir, porque el problema de la generalización, de la objetividad, etcétera, tiene sus mecanismos. Simplemente yo creo que hay un tipo de conocimiento que es útil, que permite, por ejemplo, resolver problemas, comprender situaciones, realidades, que nos permite adentrarnos en entornos, en contextos, en situaciones, y por lo tanto comprenderlas, interpretarlas, aprender de ellas, mejorarlas. Yo creo que eso es una dimensión pragmática, útil, que justifica la posibilidad de investigar desde esa perspectiva. Yo creo que la ausencia de objetividad o de universalidad o de generalización no impide que pueda haber otro tipo de dimensiones útiles para la investigación. Es a donde me sitúo. Por tanto, es evidente que muchas cosas no son objetivas. Por eso avanzaremos, tenemos que hablar de más cosas. Pero, por ejemplo, la triangulación, que es, por ejemplo, el mismo fenómeno, intentar que lo analicen 3 personas, o analizarlo con 3 metodologías diferentes, o la misma pregunta, intentar obtener de 3 fuentes diferentes. Pues no solo le voy a preguntar a los chavales, le voy a preguntar también a los padres y a los profesores. Y luego contrasto. Entonces, eso es triangular. Triangular se hace por lo menos con 2 fuentes. 2 fuentes, 2 instrumentos, 2 analistas, 2 contextos, con 2. Es decir, se trata de contraponer. No necesariamente tienen que ser 3. De hecho, por ejemplo, en los satélites modernos, la triangulación se produce con 4 satélites. Tanto el contraste de medida, en ese caso, se hace con 4 fuentes, con 4 satélites, para poder garantizar en mayor medida la certeza o la seguridad de los datos recogidos. Triangular, en realidad, es un término marítimo. Cuando cogemos un mapa y con el compás identificamos, a partir de 2 puntos, identificamos el tercero, como lo habréis visto con el compás, desde un punto hago una rayita y desde otro punto cruzo con el anterior, es decir, eso es triangular. Y fijaos que la triangulación, por lo tanto, en términos marítimos, de navegación, se apoya en 2 puntos, no en 3. Es triangulación porque el apoyo en 2 puntos produce un triángulo. Al cerrar con el compás el tercer punto, en la intersección, estoy triangulando. La triangulación es el resultado, si os dais cuenta. No es el punto de partida. Significa que para triangular no necesito 3 puntos de apoyo. Necesito, con 2 puntos de apoyo ya puedo triangular. Evidentemente, como en el ejemplo que ponía de los satélites, cuantos más puntos de apoyo tengo, más fiable se hace el resultado de lo que estoy analizando. Por lo tanto, más seguro, más certero es el análisis, ¿de acuerdo? Y esa triangulación se puede hacer, ya lo digo, la triangulación puede ser por la fuente de los datos, puede ser por los sujetos que lo aportan, pueden ser por el tipo de información, pues uno lo voy a hacer más tipo cuestionario, más estructurado, otro más de observación, más abierto, otro más semiestructurado tipo entrevista, por el tipo de información que recojo. Puedo hacerlo también, pues le voy a meter 2 investigadores, pues la misma entrevista que lo analicen 2 personas. Oye, si los 2 confluyen, tendremos que reconocer que tendrán más posibilidades de ser cierto lo que dicen que encuentran. Mientras que si es una persona, y, aunque solo sea, bueno, se despistó, y cuando se despistó, pues perdió información. ¿De acuerdo? O nada, un día estaba muy cansado y la mitad de las cosas las puso al revés. Oye, si hay una segunda persona que lo analiza, pues ya ganamos en certeza, ¿verdad? Bueno, en fiabilidad. Por tanto, la triangulación es la respuesta que damos en ciencias sociales a este tipo de, digamos, incertidumbres. El problema que tenemos
es que muchas veces los trabajos, como va a ser en nuestro caso, pero también en una tesis doctoral, por ejemplo, pues el trabajo es individual. Entonces, si es individual, no puedes meter 2 personas a analizar el contenido. Se supone que lo has hecho tú. El doctorando es el que lo tiene que hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, admitiendo esas limitaciones, yo creo que aún así podemos sacar muchas cosas útiles. ¿Alguna preguntilla más o lo dejamos para la semana que viene? ¿Nada más? Muy bien, pues venga. Muchas gracias por haber compartido este tiempo esta tarde con nosotros y volvemos la semana que viene. Cualquier dudilla la podéis dejar de todos modos en el foro y entraremos de vez en cuando por si hay alguna pregunta que contestar ahí. Así que por mi parte nada más. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Que tengáis una feliz fiesta del trabajo este fin de semana. Hasta la semana que viene.